¿Ven la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver estequiometría, que ustedes ya seguramente, no seguramente, seguro que ya dieron en teoría la introducción teórica, la parte teórica, pero siempre antes de una serie de problemas repasamos algunos conceptos que nos van a servir para luego resolver la guía de problemas. Vamos a avanzar entonces. La estequiometría, entonces, la etimología de la palabra viene de elemento y medida, porque justamente vamos a empezar ya con cálculos, donde vamos a tener en cuenta la masa, la cantidad de átomos, la cantidad de moles, la cantidad, incluso el volumen. Entonces, ¿qué es la estequiometría? Es la rama de la química que estudia y evalúa las relaciones ponderables que ocurren entre reactivos y productos en toda reacción química. Se fundamenta en la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Esto significa que en toda reacción química la suma de la masa de los reactivos debe ser igual a la suma de la masa de los productos. Esto es el centro, por decirlo, es muy importante, es la clave por la cual vamos a poder hacer cálculos en estequiometría. El hecho de que la suma de la masa de los reactivos va a ser igual a la suma de la masa de los productos. Es decir, que la masa no se pierde, sino que se transforma. Es como la energía en física. Claro. Bien. Algo importante para eso es saber escribir los compuestos químicos y saber balancear una ecuación. Ustedes hasta acá estuvieron viendo nomenclatura, estuvieron viendo entonces cómo se forman los compuestos. A partir de ahora vamos a aplicar eso que ustedes ya aprendieron. Se les puede dar los nombres de un compuesto, ustedes tienen que saber escribirlo y también saber plantear la reacción. Por ejemplo, lo que estoy mostrando acá es una ecuación de combustión, la combustión completa del metano. El metano es el carbono y hidrógeno 4. El metano se quema en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esto ocurre en cualquier reacción de combustión donde un compuesto orgánico que actúa como combustible se quema frente a oxígeno, que es el comburente, y si la combustión es completa, produce dióxido y agua. En todos los casos, dióxido y agua. Si escuchan hablar de una combustión incompleta es porque además se produce monóxido de carbono, que saben que es tóxico. Hay muchos problemas de asfixia siempre por monóxido, y es cuando algo está mal, cuando quema mal. Se busca siempre entonces este resultado, dióxido y agua. Si se les dice esto en forma escrita, ustedes tienen que saber escribir los compuestos. Eso sería, profe, porque nos sobra carbono. Sí, por eso, está escrita la ecuación. Ahora falta balancear, ¿verdad? Ajuste de ecuaciones. ¿Cómo se balancea? Vamos a hacer un repaso, si bien ya lo vieron, de cómo se balancean las ecuaciones. Para balancear una ecuación, tengo que tener en cuenta que debo tener la misma cantidad de elementos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Para balancear lo hago con números enteros o fraccionarios que van adelante de cada uno de los compuestos. Y este número se llama coeficiente. Y el coeficiente va a variar de acuerdo a la reacción química. ¿Sí? Esto puede variar. Si adelante, por ejemplo, del metano no hay nada, es porque se considera que hay 1. A partir del 2 en adelante se escribe. Y por otro lado van a tener estos números que son subíndices, que están abajo, que representan la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que están presentes en la molécula. Por lo tanto, son característicos de cada compuesto. Cuando ustedes vieron nomenclatura y vieron la notación química, vieron de que el dióxido de carbono, por ejemplo, es este y solo este, ¿sí? O el óxido de carbono. Por lo tanto, si yo cambio este 2, ya estoy hablando de otro compuesto. Si en lugar de 2 le pongo 1, va a ser el monóxido de carbono, que es tóxico. Por lo tanto, no puedo variar los subíndices en el balanceo. ¿Sí? Como les decía recién,
el dióxido es lo que se libera, digamos, cuando uno respira, y sin embargo el monóxido es tóxico para el ser humano porque produce un bloqueo en la hemoglobina y eso produce asfixia y la muerte. Entonces, no es lo mismo escribir 2 que 1. Ahora, en el caso de que yo quiera balancear una ecuación, únicamente voy a usar entonces coeficiente. ¿Está? Los subíndices entonces no se pueden modificar porque son característicos de cada compuesto. Para balancear o ajustar una ecuación solo agrego coeficientes. Ahora sí, analicemos acá, arriba teníamos un carbono velado de los reactivos y un carbono velado de los productos. Por lo tanto, decimos que está balanceada. Vamos con los hidrógenos. Tenemos 4 hidrógenos del lado de los reactivos y solo 2 del lado de los productos. Entonces, ¿qué hago? Agrego un 2 delante del agua. ¿Está? Entonces, ahora sí, este 2 que está delante del hidrógeno va a multiplicar a los 2 subíndices. 2 por 2, 4 hidrógeno, y del lado de los reactivos tenía 4. Entonces yo digo que ya está balanceado el hidrógeno. Pero además, este 2 va a multiplicar al oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos voy a tener al lado de los productos? 2 por 1, 2, más 2 del dióxido, 4. Que originalmente tenía solo 2. Entonces agrego un coeficiente 2 por 2 de subíndice, son 4 oxígenos de los reactivos. De esa forma entonces voy a tener 4 oxígenos reactivos y 4 en los productos. ¿Está? Esto entonces es un repaso de cómo se balancea una ecuación que va a ser clave a la hora de resolver un problema de estequiometría. Escribir bien y balancear bien. De esta forma me va a quedar la ecuación balanceada y yo puedo decir que una molécula de metano va a reaccionar con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y 2 de agua. Si hablo a nivel ya molar, en lugar de molécula hablo de moles, puedo decir que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir un mol de dióxido y 2 moles de agua. E incluso puedo hablar de masas. Tendría que sacar, por medio de tabla periódica, la masa de cada uno de estos compuestos. Cuando haga eso... Mario, una acotación nomás. Chicos, están poniendo presente, pero nadie les dijo que pongan presente, no se está grabando la clase ni están siguiendo de último el formato que se les pide. Ya les vamos a avisar cuándo. Dale. Ahora cuando le digamos, en ese momento comienza la asistencia. ¿Está? Bien. Les decía que una vez que yo tengo la ecuación balanceada, puedo comprobar que se cumpla Lavoisier. Es decir, saco la masa de los reactivos y la masa de los productos. Si son iguales es porque escribí bien la ecuación y balanceé bien. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Primero que nada los pasos. Debo seguir los siguientes pasos para la correcta resolución de ejercicios de estequiometría. 1. Escribir la ecuación completa. ¿Sí? Si les decimos, por ejemplo, que se hace reaccionar zinc con ácido clorhídrico para producir cloro de zinc e hidrógeno, eso puede estar escrito, pero no la fórmula. Ustedes tienen que saber plantear cada fórmula. Por ejemplo, bueno, el zinc es un elemento metálico, no hay problema, o sea, un elemento sin combinar, pero si les decimos ácido clorhídrico, tienen que saber que la función química sería hidrácido. Si dice clorhídrico, tienen que saber que en esta función química está compuesta por hidrógeno y no metal cloro, y el no metal actúa con la menor valencia. ¿Sí? Y si dice hídrico, entonces el estado de agregación es acuoso. O sea, todo eso que ustedes ya lo vieron antes, tienen que aplicarlo acá. Zinc más ácido clorhídrico produce cloruro de zinc, tienen que saber escribirlo, sería el metal, el no metal, y la valencia del metal viene como subíndice del cloro.
como tiene solamente valencia 2, queda como dicloruro de zinc, más hidrógeno. Entonces, primer paso, tienen que saber escribir la ecuación. Por lo tanto, practiquen mucho lo que se vio hasta ahora de nomenclatura y formación de compuestos. Una vez que escribimos, va el segundo paso, que es el balanceo. En el balanceo dijimos que solamente se agregan coeficientes y no se pueden cambiar los subíndices, porque eso cambia la fórmula. En el caso de arriba, veamos, analicemos juntos. A ver, tengo un zinc del lado de los reactivos y un zinc del lado de los productos. Podemos decir que está balanceado. En el caso del cloro, ¿qué debería hacer para balancear? Agregar un coeficiente 2 ¿Dónde? en la ecuación del ácido clorhídrico. Delante del ácido clorhídrico. Bien. Ese 2, entonces, va a multiplicar al hidrógeno y al cloro. Entonces tengo un zinc y un zinc. Tengo dos hidrógenos y su índice 2 sería 2 hidrógenos del lado de los productos. Y tengo 2 por 1, 2 cloros. Recuerden que el coeficiente multiplica los dos subíndices. Si no hay nada acá abajo es porque es 1, entonces 2 por 1, 2 cloros y 2 cloros. Por lo tanto, ahora digo que la ecuación está balanceada. Primer paso, entonces, escribir. Segundo paso, balancear. Y tercer paso, relacionar estequiométricamente. ¿Qué tengo que hacer? En la ecuación balanceada, de ella puedo calcular, por ejemplo, las masas de tabla periódica, lo puedo hacer todo en gramos. Entonces digo, la masa del zinc es 65,38. En el caso del ácido clorhídrico sería 35,45 más 1 son 36,45 o 36,46 por 2, porque el coeficiente lo multiplica, ¿sí? Por 2. Esto me va a dar el resultado de la masa de ácido clorhídrico. De este lado, 2 por 35,46 más 65,38, que es la masa del zinc. Y me da 136,29. Más la masa del hidrógeno, 2,01. ¿Esto qué me da? Si sumo la masa de los reactivos, me da 138,30. Y si sumo la masa de los productos, me da también 138,30. De esta forma puedo decir que se cumple la Lavoisier. Y si se cumple la Lavoisier es porque escribí bien y balanceé bien. Es una forma de corroborar. Profe, Además, sí. ¿cómo tendríamos que hacer la nomenclatura del primer reactivo que escribió arriba, del producto? ¿Cuál? El zinc y el cloro. Cloro de zinc. Este es una sal de hidrácido, termina en uro. Recuerden que de hídrico pasa a uro. Y entonces tienen que poner cloruro de, y acá depende si el metal tiene más de una valencia. Por ejemplo, el hierro sería férrico y ferroso en la clásica. Pero el zinc tiene una sola valencia, que es 2. Por eso digo cloruro de el metal, cloruro de zinc. ¿Y el zinc se lo suma así nomás en los reactivos? ¿No tendría que tener el OH de hidróxido? No, acá en este caso es zinc metálico. El OH sería un hidróxido. Pero si fuese un hidróxido, la sal que te va a dar va a ser oxigenada. No va a ser una sal, va a ser un clorato, por ejemplo, no una sal de hidracio. Pero bueno, esta reacción es la que les estamos dando. O sea, profe, sí. Nosotros vamos a dar otros compuestos que no sean sales, digamos, vamos a tener que armar así o solamente de sales. ¿Dónde? ¿En estequiometría decís o dónde? Claro, en el momento de formular la ecuación. No, va a depender de la ecuación que se les dé, o sea, pueden variar. O sea, en este caso no es importante la ecuación en sí, si ustedes manejan todas las funciones químicas que se les dio, no vamos a salir de lo que ya se les dio. O sea, no vamos a darle problemas con excepciones o cosas que no se les haya dado. Ahora cuando entremos a la guía, fíjense que son todas reacciones sencillas. Y en el caso que es de compuestos orgánicos que ustedes no vieron,
se les da la reacción completa. O sea, solamente tienen que balancear. Así que no se preocupen por eso, no le vamos a dar nada que nos haya explicado antes. Claro, profe, nosotros estábamos acostumbrados a que las sales de hidracio las formábamos con un hidroxio y un hidracio. Y una vez, claro, esa es una forma, pero la otra también puede ser a partir del metal. Si ustedes ven en el cuadro de la guía, una forma es a partir del hidroxio más el hidracio, y la otra es a partir del metal más el hidracio. Pues digo, no se preocupen que en este caso nosotros le decimos qué reacciona con qué y qué produce. Usted tiene que saber escribir los compuestos más que nada. Por ejemplo, yo le decía acá, le podemos decir que reacciona el zinc con ácido clorhídrico y produce cloruro de zinc. O sea, le decimos qué se produce. Usted tiene que saber escribir el compuesto, nada más. No le vamos a dar reacciones de obtención rara, digamos. ¿Está? Ahora quiero volver a donde estábamos. Si escribo bien la ecuación y balanceo, se cumple Lavoisier. ¿Está? Les decía que nosotros en el enunciado le vamos a decir qué reacciona con qué. Es más, creo que en la guía le damos todas las reacciones. Pero puede pasar que solamente le nombremos los compuestos y ustedes tengan que escribirlo. Bien. Sigo, chicos, con este tercer paso. Escribo la ecuación, la balanceo y después se establece la relación estequiométrica entre la masa en gramos o cantidad de materia, mol, número de moléculas o volumen, litros, y la sustancia conocida A con la masa, cantidad de materia, número de moléculas o volumen de la sustancia desconocida B. Por ir leyendo así parece re difícil, pero no. Es mucho más sencillo de lo que se imaginan. ¿Qué significa todo eso? Que yo puedo relacionar de mi ecuación estequiométrica y balanceada distintas cosas. Yo puedo leer, por ejemplo, de acá lo siguiente. Yo puedo decir que 65,38 gramos de zinc reaccionan con 36,46 por 2 gramos de ácido clorhídrico para producir 136,9 gramos de cloruro de zinc y 2,01 gramos de hidrógeno. Eso que estoy leyendo lo leo de la ecuación balanceada y sacando las masas de tabla periódica. ¿Sí? Serían valores teóricos. Además, si quiero leer a nivel de moles, puedo decir que un mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. E inclusive, como el hidrógeno es gaseoso, si aplico el concepto de volumen molar y estamos en condiciones normales de presión y temperatura, podemos decir lo que dice el concepto, que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Eso es el volumen molar. Un mol de cualquier gas, entonces, sea hidrógeno, sea dióxido de carbono, sea metano, sea el gas que sea, un mol de ese gas en estas condiciones, es decir, una atmósfera de presión y 273 Kelvin, va a ocupar 22,4 litros. ¿Está? Entonces, ¿qué podría decir yo? Que 65 gramos de zinc, cuando reaccionan con ácido clorhídrico, pueden producir 22,4 litros de hidrógeno. O que en la reacción entre zinc y ácido clorhídrico, 2 moles de ácido clorhídrico van a producir 22,4 litros de hidrógeno. Todo eso lo leo de la ecuación balanceada y de los datos que ella me da. ¿Sí? La cantidad de moles y la masa que la calculo por tabla periódica. Una vez que yo tengo todo esto, después tengo que ver cuál es el dato y cuál es la incógnita. Y en base a eso relacionar. Ahora sí vamos al ejemplo práctico. A ver, partiendo de esta ecuación balanceada, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionarán con 5,7 moles de zinc? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico van a reaccionar con 5,7 moles de zinc? Esa es la pregunta hipotética, a ver. Entonces vamos a analizar. Yo tenía que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con
A ver, ¿cuál era la pregunta? Me olvidé. No, perdón. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionan con 5,7 moles de zinc? Bien, ahora vuelvo otra vez. Yo sé que 1 mol de zinc va a reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico. La pregunta es 5,7, que es el dato, con cuánto van a reaccionar. Entonces, ¿cómo analizo? El zinc, entonces, 1 mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. 1 mol de zinc reacciona con 2 de ácido clorhídrico. 5,7, que es el dato, con cuánto va a reaccionar, lo relaciono en forma de regla de 3. ¿Con el doble sería? 11,4. Más que el doble. 1 mol reacciona con 2, 5,7, ¿con cuánto? Es el doble, exacto, 11,4. 5,7 por 2 dividido 1, 11,4 moles. ¿Está? ¿Vieron la relación que hice? En base a la pregunta, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionan con 5,7 de zinc? Veo moles con moles. Relacionan moles de ácido con moles de zinc. Me ajusta lo que me pide y eso es lo que yo después relaciono de la ecuación balanceada. Esta primera verdad, que es que 1 mol de zinc reacciona con 2 de ácido clorhídrico, la saco siempre de la ecuación balanceada. ¿Está? Este es el dato, 5,7, y una vez que tengo esto, puedo hacer ya la relación. ¿Lo entienden, chicos, el razonamiento? Profe, Sí, ¿qué es profe. H2SO4? Ese está mal. ¿Cómo? En El componente que está después del signo de pregunta. Ah, No, le sí. pifiaron nomás. Está mal, sí, es ácido clorhídrico. Está mal. Es, exacto, la pifiaron. HCl. Bien. Claro, por eso digo, todo va a depender de lo que me pregunten. En este caso la pregunta dice, ¿cuántos moles de X reaccionarán con 5,7 moles del otro compuesto? Acá sería mol a mol. En este caso es mol a mol. Va a depender siempre de la pregunta que tengan, del dato que le dan y la pregunta que tienen. Ahí viene la relación. Acá por eso relaciono moles con moles, no tuve en cuenta la masa porque me piden moles de vacío con moles de zinc. En el otro ejemplo que voy a dar, ya pido masa. Por ejemplo, ¿qué masa de cloruro de zinc, es decir, de este producto, y qué volumen de hidrógeno se producirán? ¿A partir de quién? De 5,7 moles. A partir de 5,7 moles, entonces, ¿qué masa de cloruro de zinc y qué volumen de hidrógeno? Recuerden que eso estaba antes, acá, y decíamos que 1 mol de cloruro de zinc se producía a partir de 65,38. A ver cómo era el planteo. 5,7 moles de zinc. Entonces, 1 mol de zinc van a producir 136,29 gramos de cloruro de zinc, 5,7, que es el dato, ¿cuánto? Y de esa forma estoy relacionando moles con masa. En el punto A fue moles con moles, y en el punto B, moles con masa. ¿Qué masa de zinc, de cloruro de zinc, perdón, se va a producir a partir de este dato? Entonces, ¿qué dijimos? Que 1 mol de zinc produce 136,99 gramos de cloruro de zinc, que es lo que pesa esto. 5,7 ¿cuántos? Y ahí hago el cálculo y me da este valor. ¿Está? Entonces, fíjense, arriba moles con moles, acá masa con moles, que era el dato. Todo depende de la pregunta que me hagan y del dato que tengan. A ver, analicen ustedes el volumen. ¿Qué volumen de hidrógeno se producirá? Teníamos en cuenta que 1 mol de zinc produce ¿qué volumen de hidrógeno?
¿Se acuerdan? 22,4. 22,4. Sí. ¿Por qué 22,4? Porque hay un mol de hidrógeno y un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces, 5,7, ¿cuánto? Sería este. Un mol de zinc, entonces va a producir 22,4, 5,7 moles de zinc, ¿cuánto? Y ahí hacen la relación. Y estamos relacionando 127,2. moles con litros. También puede ser masa con litros. ¿Vieron? Entonces, el planteo va a depender del dato que tengo y la pregunta que me haga. Y ahí analizo. Siempre partiendo de la ecuación balanceada, bien escrita y balanceada. Por eso es clave que lo tengan. ¿Entienden este paso, chicos? El último, cuando pido volumen. Profe, yo no sé de dónde está sacando el 22,4. 22,4, porque dijimos Un mol de la definición de de gas. volumen molar. Un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros. Está. ¿Ah? Bien. Si no tienen dudas, chicos, vamos, con esto ustedes están en condiciones, si entendieron, de resolver la guía hasta el problema 5. Profe, yo tengo una duda. Sí. Creo que en la primera parte, cuando creo que el ácido clorhídrico producía ácido, ¿cómo se llama? El oxoácido. El ácido sulfúrico, creo que es. No, pero eso estaba mal, es un error. Acá es ácido clorhídrico. Sí. No había escuchado esa parte por eso. Sí. Corrijan Ahí acá, abajo nomás le corrigen que ponen 0,4 moles de ácido clorhídrico. Está, profe, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a ver la guía. Problemas, a ver. Utilizando la reacción química entre hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico que da como resultado sulfato de sodio y agua, esa es la ecuación, calcule. Primer paso es balancear la ecuación. Siempre, aunque no me lo pida, tengo que escribir y balancear. ¿Sí? Supongamos que no estaba la reacción en la guía. Me decía, utilizar una reacción entre el hidróxido de sodio, tengo que saber escribirlo, y el ácido sulfúrico, tengo que saber escribirlo, para producir sulfato de sodio y agua. Creo que les damos en todos los casos, pero si no estuviera, ustedes tienen que saber hacerla. Una vez que la hicimos, la balanceamos. Vamos a analizar el balanceo, a ver. Dijimos que tenemos sodio, un sodio del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Entonces agrego un 2 adelante del dióxido de sodio. Ahora voy a tener 2 sodios y 2 sodios de ambos lados. Con respecto al oxígeno, tengo 2 por 1, 2 oxígeno y 4, que del ácido sulfúrico son 6. 6 de oxígeno. Y de este lado tengo 4 más 1, 5 del agua. Por eso agrego un 2 adelante. Tenía 4 de sulfato de sodio y 1 del agua son 5. Para agregar un coeficiente 2, ahora voy a tener 2 por 2, 4 hidrógeno y 2 por 1, 2 oxígeno. 2 oxígeno del agua más 4 de sulfato de sodio son 6. Y del lado del reactivo tengo 4 más 1 por 2, 2. 4 más 2, 6. Se balancearon entonces los oxígenos. En cuanto a los hidrógenos, tengo 2 por 1 de hidróxido de sodio, 2 por 1, 2, más 2 del ácido sulfúrico son 4. Y del lado de los productos tenía 2 del agua, por el coeficiente 2 que agregué antes, me quedan 4. Por lo tanto, esta ecuación está balanceada. Tómense el tiempo para escribirla bien y balancearla. Si sacamos ahora las masas del reactivo y los productos, se va a cumplir la Lavoisier. Ahora,
El punto B dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico se necesitan para producir 200 gramos de sulfato de sodio? Traten de plantearlo ustedes, cómo plantearían, a ver, o me cuentan, y en base a eso seguimos. Se escribe la ecuación, se balancea y se saca las masas. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico? En la ecuación balanceada tengo 1. Se necesitan para producir 200 gramos de sulfato de sodio. El sulfato de sodio pesa 42. 16 por 4 más 32 más 23 por 2. 142. Entonces, ¿cómo plantearían esto, chicos? ¿Alguien se anima a decirlo? Profe, Sí. Los coeficientes que usted había agregado, el 2, Ujú. ¿son moléculas o son moles? No, es coeficiente. Después yo puedo leerlo como moléculas o como moles. Yo puedo decir que 2 moléculas de óxido de sodio reaccionan con una molécula de ácido sulfúrico, o puedo decir que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 2 moles de ácido sulfúrico. O sea, es genérico. ¿Está? Sí, profe. ¿Cómo plantean, chicos? ¿O cómo plantearían? Dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico? Si con 2 moles del hidróxido reacciona un mol del sulfato de sodio, con 5, ¿cuánto reacciona? Bien. Pero te pregunta 200 gramos, te preguntan más. Calculando la masa de la molécula. Exacto, se calcula la masa. 42 gramos del sulfato de sodio es igual a un mol. Se produce con un mol del ácido sulfúrico. A ver, esto pesa 142. Entonces, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico? Un mol de ácido sulfúrico. Y entonces Van a 200 producir, dividido ahí 142. está. Exacto. 142 gramos de sulfato de sodio se producen a partir de un mol de ácido sulfúrico. ¿Ven? Esto pesa 142, entonces 142 de sulfato de sodio se producen a partir de, al no haber nada acá adelante, es 1, a partir de un mol de ácido sulfúrico. Los 200 gramos de sulfato de sodio, que es lo que me preguntó, X. ¿Está? Entonces, de esa forma puedo relacionar. Y me da 1,41 moles de ácido sulfúrico. Ahora, a ver, ¿se entendió o no? A ver. Vamos a ver la C. Si reaccionan 5 moles de hidróxido de sodio, 5 moles de hidróxido de sodio, de esto, ¿qué masa en gramos de sulfato de sodio se obtienen? ¿Y cuántos moles de sulfato de sodio corresponden? Entonces ahora el dato es otro, el dato son 5 moles de hidróxido. Yo veía acá que el sulfato de sodio pesa 142. Entonces, 2 moles de hidróxido de sodio producen 142 de sulfato de sodio. La pregunta son 5, ¿cuántos van a producir? ¿Alguien que lo haga y me lo dice? Pero la Sí. B está incompleta ahí. ¿Cómo? La B está incompleta, ¿o no? La B, ¿cuántos moles? No. Leí mal, no dije nada. Bien. Sí, pide moles. La C, plantéenla. ¿Alguien calculó? 2 moles del hidróxido Sí. se relacionan con o producen 142 gramos del sulfato de Exacto. sodio. Y ahí Bien. estos 5 moles, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto te daría?
355, amigo. Perfecto. Bien. 2 moles de hidróxido producen 142 de sulfato de sodio. 5 van a producir 355 de sulfato de sodio. Bien. Podemos decir que ya entendimos esta geometría. ¿Sí? Por lo tanto, están en condiciones de seguir con los problemas. O el que respondió, por lo menos. Sí, si alguien tiene dudas, pero con esto que se explicó en el ejercicio hipotético que les di, más el problema 1, pueden resolver hasta el problema 5. Entonces, le vamos a dar 20 minutos para que ustedes puedan resolver. Y nosotros seguimos acá, obviamente. ¿Sí? Les dejo, no sé si no tienen la guía, voy a sacar esta presentación y les dejo la guía. Si me dan un minuto, pongo la guía en pantalla. Bien, ¿están viendo la guía, chicos? Veamos. ¿Ven la guía o no? Sí, profe. Sí, se ve. Dale. Entonces, hagan del problema 2 al problema 5. En todos los casos le damos la ecuación, así que no se hagan problema. Lo que les toca a ustedes es balancearla. Entonces, planteamos, bueno, le dejamos. Hasta el 6 tiene reactivo limitante y de exceso, así que para eso vamos a volver, pero le damos 20 minutos, son y 27, hasta las 19:50. Vamos a silenciar el micrófono, pero estamos acá y ustedes
Profe, Sí, decime. en la 4B, que dice calcule la masa de etanol que se quema y la cantidad de moléculas de oxígeno necesaria. No entendí cómo hacerlo. Ecuación de combustión de vuelta. Recuerdan que yo les decía que un compuesto orgánico, en este caso el etanol, cuando reacciona con oxígeno decimos que se quema frente a oxígeno. O sea, etanol más oxígeno produce, ¿qué producto te decía? Para ahí lo miro. 200 litros de dióxido de carbono y agua. 2000 litros de dióxido de carbono y agua. Para que no estoy visualizando el problema. Perdón, estaba sin micrófono y te expliqué todo. ¿Quién era el que había preguntado? Yo, Lucas. Te estaba explicando sin micrófono. De vuelta, volvemos. ¿Escuchaste o no? Volvemos, me di cuenta que estaba sin micrófono. Después preguntaba y nadie contestaba. Bueno, te decía que en esta ecuación, el punto 4, la del etanol, es una ecuación de combustión completa, donde un compuesto orgánico, en este caso el alcohol etílico, se quema en presencia de oxígeno, o sea, reacciona con oxígeno y produce dióxido y agua. En cualquier ecuación de combustión completa se produce dióxido y agua. El punto A te dice que realice la ecuación, que está bien, lo que te falta es balancear. Una vez que balancees, acuérdate que hay dos carbonos, que hay uno solo, se agrega un 2. Una vez que comiences a balancear, la pregunta dice, ¿cuál es la masa de etanol que se quema y la cantidad de moléculas de oxígeno necesaria para producir 2000 litros de dióxido? 2000 litros de dióxido es el dato. Recordar entonces cuando balancees que un mol de cualquier gas ocupa 22,4. Si se producen 2 moles de dióxido van a ser 44,8. Si se producen 3, bueno, 22,4 por 3, 67, y algo. Entonces, depende de tu balanceo, vas a ver cuánto vas a producir de dióxido a partir de lo que pese el etanol. Hay que hacer el cálculo. Entonces, tantos gramos de etanol van a producir tanto volumen de dióxido. Los 2000 de dióxido, a partir de qué masa se produce, sería el razonamiento. Y así igual con el agua. Y después lo mismo cuando te dice las moléculas de oxígeno. Calcular los moles de oxígeno y una vez que calcules a partir de 2000 litros, vos sabés que un mol de oxígeno ocupa 22,4 litros, lo que te da el resultado. Cuando hablamos de cantidad de moléculas, estamos hablando del número de Avogadro. Esto es una guía anterior.
Sí, unas guías anteriores. ¿Se acuerdan que un mol, así como una docena tiene 12 unidades, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23? Si hablamos de un mol de moléculas, podemos decir que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en el punto C, para sacar la cantidad de oxígeno, calcular la cantidad de moles primero y después pasarlo a moléculas. Multiplicarlo por 2. No. Un Y mol tiene, cuando dice por el número profe, Avogadro, un mol 6,02, la cantidad de moles es X. ¿Qué? cuando dice y calcule la masa de etanol que se quema, tenemos que hacer, bueno, eso que usted me dijo con el dióxido de carbono. Y Sí. aparte también con el agua. No, porque tus datos son 2.000 litros de dióxido, no tenés datos de agua. Como dice, Solo 2000 litros de dióxido de carbono y agua. ya calculás. Claro, esto es lo que se produce, pero te está dando un solo dato que es el dióxido. Entonces, con los 2.000 litros de dióxido, podés calcular qué masa, y con eso ya está resuelto. Y en el punto A, ¿cómo nosotros tendríamos que revisar? Usted me dijo que está correcta, pero ¿cómo es que se dio cuenta? Más que nada, en el caso de ustedes, pues yo les cuento que está bien. ¿Cómo revisamos? Bueno, lo que falta, cuando reviso lo que me doy cuenta es que falta balancear nada más. ¿Entendés? El etanol ya me da de dato, oxígeno, dice acá, con oxígeno, me dice que se produce dióxido, este es el dióxido, y agua. O sea, de lo que está escrito yo miro si está bien acá. Ah, está. Está, gracias, profe. Ahora falta balancear. Bien, unos minutos más hasta el 55, resuelvan el 4 y vemos si llegan al 5. Profe, Decime. ¿qué era la S que está al lado de los compuestos? Es el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso. La S es sólido, la G gaseoso. ¿Te referís a eso, no? ¿Al punto 5? Sí. Dale.
Profe. Hola. Sí, decí, ¿qué pasó? En la 5 habla del clorato de potasio. Sí. Está la fórmula. Y después Sí. abajo dice que tengamos en cuenta el perclorato de potasio. Yo no sé si hago yo el perclorato de potasio, pero la fórmula no sé si de qué me serviría en sí lo que está arriba, o si fue un error de tipeo y calculo con el clorato de potasio. Sí, es error de tipeo. Sí. ¿Hago con el clorato nomás? Sí, sí. Listo, gracias. Gracias, Mario. ¿Cómo van, chicos? Enseguida volvemos y vamos uno por uno. Bueno, chicos, vamos a seguir. Vamos a repasar los problemas del 1 al 5 y después les explico reactivo limitante y reactivo en exceso para hacer el problema 6. Consulto. En el problema 3 tenían que marcar resultado A, B, C o D. ¿Qué resultado les dio? A. A. ¿Qué te pasó? Sí, es el A. A ver, ¿qué dice el problema? El dióxido de carbono que los astronautas exhalan se extrae de la atmósfera de la nave espacial por reacción con hidróxido de potasio. Dióxido más hidróxido, dióxido de carbono más hidróxido de potasio produce carbonato de potasio y agua. La pregunta dice, ¿cuántos kilogramos de dióxido se pueden extraer con 1,5 kilogramos de hidróxido? Y recuerden que esto es adimensional, los valores de tabla, ustedes pueden ponerle gramos o kilogramos. Entonces, el primer paso, escribimos la ecuación y la balanceamos. ¿Sí? Se balancea con un 2 delante del hidróxido y con eso ya estaría. Porque tenemos un carbono y un carbono, 2 potasios de carbonato, le agrego un 2 adelante, 2 por 1, 2 oxígeno, más 2, 4, y tengo 3 y 1, 4, 2 por 1, 2 hidrógeno y 2 son 4. Perfecto. Ahora dice cuántos kilogramos de dióxido se pueden extraer de 1,5 de hidróxido. Un mol son 44, después lo hacemos igual con kilogramo. Un kilomol son 44 kilogramos. Y ahora sí hacemos la relación. 112 kilogramos de hidróxido, que es lo que pesa por 2, el peso del dióxido de potasio por 2,
van a reaccionar con 44 kilogramos de dióxido, que es lo que pesa el dióxido de carbono. 1,5x y me da 0,59 kilogramos. Profe, Es decir, que es la opción A. Sí, decime. si nosotros por ahí lo hacemos más directo, ¿está bien igual? Sí, en realidad es este paso nada más, ¿eh? Lo que se puso acá es el mostrarle que era lo mismo decir 1 mol 44 gramos que decir 1 kilomol 44 kilogramos. ¿Está? El paso, la relación es esta. Ustedes pueden decir directamente 112 kilogramos. A ver, ¿cómo lo hiciste vos? Sí, como el último paso. Exacto, El está último paso perfecto. hay un error de tipeo también. Sería 0,112 kilogramos. ¿Dónde? En el último. Sí, bueno, son 112 gramos. Y sí. Son todo a kilogramos. Y pasamos todo kilomol a arriba, kilogramos. eso es el paso de arriba, digamos. Eso es el paso de arriba que explicamos. Que lo mismo decir 1 mol 44 que decir 1 kilomol, 1 mol 44 gramos, que decir 1 kilomol 44 kilogramos. O 1 mol de hidróxido 56 gramos, que 1 kilomol igual a 56 kilogramos. Eso es lo que se explica arriba. Entonces ahora que digo, 112 en lugar de gramos, kilogramos de hidróxido, van a reaccionar con 44 kilogramos de dióxido, 1,5 con cuánto. Y acá me da el valor del punto A, 0,59 kilogramos de dióxido. ¿Están todos de acuerdo, chicos? Yo pasé todo a kilo nomás derecho. ¿Y sí? Kilo y Claro, kilogramos profe. lo mismo. Pero sí, está bien. ¿Pero te dio el valor este o no? ¿El A? Claro, lo que yo no entiendo es por qué le queda 112 kilogramos y no le queda 0,112 kilogramos. Porque no hay que pasar. Yo le contaba directamente, en lugar de usar gramos, uso kilogramos, el valor que yo tenía. ¿Pero el valor te dio lo mismo? Sí, a mí me dio bien. Ah, bueno, después si querés pasarme la foto y miro a ver cómo lo hiciste. Pero si te dio bien, está perfecto. No sé exactamente qué relación hiciste. Pero acá es sencillo. Solamente en lugar de usar gramos, usamos kilogramos. Al mismo valor numérico, le cambiamos de unidad. Bien, pasame si querés después. ¿Los demás chicos entendieron lo que se hizo? No sé quién es el que habla que hizo Yo, profe, diferente. lo que yo no, ¿Florecido? Perezón, lo que yo no entiendo es por qué le termina quedando 112 kilogramos y el de abajo sigue quedando como 1,5 kilogramos. Porque si uno multiplica así no te Porque el da. dato era 1,5. El dato está en kilogramos. Lo que yo hice fue usar los valores de la ecuación balanceada en lugar de gramos, kilogramos, nada más. La diferencia que puedo hacer es, en vez de poner 44 kilogramos de CO2, poner 0,044 y 0,112 y te va a dar lo mismo. Claro, ahí sí. Y seguís usando el 1,5. Profe, ¿puede ser que le esté faltando un 2 al lado de KOH? No. ¿A dónde? ¿En el subíndice? Sí, porque para mí No. que ¿El se está potasio? confundiendo, porque como acá dice 1 kilogramo de mol, que no sé cómo se dice, 56 kilogramos, usted dice 112 porque cuando lo equilibra tiene un 2 y ahí es como el doble. El 2 sí, viene acá el coeficiente 2, ¿eh? Por eso le queda acá 112. Exacto, pero son 112 kilogramos del hidróxido de potasio. Recuerden que cuando ustedes hacen la relación estequiométrica, hacen con la ecuación balanceada, y esta primer línea de la regla 3 simple es con los datos conocidos que sacan de la estequiometría. Lo único que hizo ahí el profe es, en vez de utilizar gramos, relacionar con kilogramos. Entonces, de acuerdo a la relación estequiométrica, con 112 kilogramos del hidróxido de potasio, reaccionan con 44 kilogramos del dióxido de carbono. Claro, Con los profe, 1,5 que es dato. mi compañero para mí no es que se confundía porque usaba kilogramos y no gramos, sino como que se confundía porque era 112 kilogramos. No, yo creo que lo que le confunde es precisamente lo que dije, que él trabajó pasando directamente todo a kilogramos, es decir, el 44 kilogramos, él lo usó como 0,044.
y el 112 lo usó como 0,112. Ahí la razón te da lo mismo, porque 0,044 dividido 0,112 es lo mismo que 44 dividido 112. Así que Capaz que cualquiera sí, de por los eso dos que multipliques por 1,5 te va a dar 0,59. sí, por eso le pedí que me pase una foto de Sí, cómo sí, fue así, resolvió para profe, ver. como explicó el compañero y se lo. Me dio lo mismo, me Bueno. dio. Marisa, ¿estás entendiendo cómo hizo? ¿Te parece que está bien? Sí, pero le dio lo Bien. mismo, es lo que hizo, como dijo el compañero. De igual manera, ojo, fíjense, vos utilizaste kilogramos de unidad, siempre estén en las mismas unidades. Sí, en realidad Vos no lo que tenés hice fue, pasé todo a gramos, el 1,5 kilogramos puse 1500 gramos y después el resultado lo volví a pasar a kilogramos, ¿no? Sí, está bien. entonces Sí, entiendo. sí. En lugar de los 44 pasaste. Sí, te va a dar, está bien planteado también. Sí. La forma más directa es como hicimos acá, pero como vos hiciste también está bien planteado. Y creo que alguien dijo el tema del 2 acá abajo, se saca la masa, pero no se ponen 2 una vez que hago la regla de 3. Bien. ¿Estamos, chicos, con este punto, el 3? Más allá de las diferencias. Eso sí, recuerden, en el caso de, no recuerdo qué apellido tenía el que lo hizo diferente, que en estequiometría puede haber más de una forma de resolver. Siempre y cuando esté químicamente correcto, no hay problema. Lo que vos explicaste que hiciste está bien. Entonces, está diferente, pero el resultado te dio igual y el planteo está bien, así que no hay problema. Yo hice de Pueden otra haber más manera. de un razonamiento. Incluso a veces uno toma un camino más largo y te da lo mismo. ¿Seguimos con el 4, chicos? Una compañera dice que hizo de otra manera, pero justo se estaba hablando. Yo la escuché. Sí, no, yo Puede hice ser. de otra Por eso manera y digo que también llegué. Así que. Perfecto, eso les decía que hay más de una forma de resolver. Yo les doy una forma directa, pero si está bien planteado no hay problema. Y les va a pasar todo el tiempo que existe más de una forma de resolverlo. Bien, vamos a ver el que sigue, cómo lo hicieron. Esta es la ecuación de combustión que estábamos hablando hoy. Se quema etanol con oxígeno y se obtienen 2000 litros de dióxido de carbono en CNPIT y también se produce agua. O sea que es una ecuación de combustión completa. Revise la ecuación, dijimos que estaba bien y diga si es correcta, había que balancearla. Entonces, ¿cómo se balancea? Agregando un 3 delante del oxígeno y un 2 delante del dióxido y 3 delante del agua. De esta forma la ecuación está balanceada. ¿Está? Creo que habrán llegado a balancearlo así. También puede ser con fraccionario. Una vez que está balanceada, la pregunta dice, calcule la masa de etanol que se quema y la cantidad de moléculas de oxígeno necesarias. ¿Qué les dio en la cantidad de moles? No, en la masa de etanol. 1900 gramos. 1964 unidades. ¿Todos coinciden, chicos? A mí me dio otra cosa, pero no sé si se bien. No creo. ¿Qué te dio? 2053 gramos. A mí me dio otra cosa. Todo distinto. A ver, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hice yo? Les muestro. 48 litros de dióxido, porque recuerden que 22,4 ocupa un mol. Al tener 2, van a ser 44,8 litros de dióxido de carbono. Se producen a partir de 46 gramos de etanol, que es 12 por 2, 24, más 6, 30, más 16. ¿Sí? 46 gramos de etanol. Si 44,8 fueron producidos a partir de 46 gramos de etanol, los 2000 a partir de ¿cuántos? Me da que a partir de 1607,14 gramos de etanol. Mario, ese era el que estaba mal el resultado. Sí, profe, Que porque es yo hice así también. 2053. Sí, Perfecto. Está bien planteado y mal calculado. Ahí está. Sí. ¿Cuánto daba entonces? ¿Cuánto 2053,57.
Bien. Exacto. Perfecto. Entonces, en el grupo anterior ya me habían corregido, el planteo está bien, está mal el cálculo acá, el valor este. Entonces, mala mía, buena la de ustedes. Perfecto. Ahora vamos a ver si entendieron esto. La otra parte dice, y la cantidad de moléculas de oxígeno es necesaria. Entonces partimos de lo mismo. 44 litros de dióxido se produce a partir de 3 moles de oxígeno. Los 2000 a partir de 133,92 moles de oxígeno. Hasta acá calculé moles, pero me pide moléculas. Entonces ahora hago la relación por medio del número de Avogadro. Un mol de oxígeno contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 133,92 va a contener 1,15 por 10 a la 20 moléculas. Recuerden que siempre que le pida cantidad de moléculas o cantidad de átomos, tienen que usar el número de Avogadro. ¿Sí? Esto no es de esta guía, pero como ya lo vieron antes, se puede pedir como en este caso. Entonces, calculamos moles primero y después lo pasé a moléculas. ¿Está? Yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Si me dice Sí. que calcule la masa del etanol, el etanol es el carbono 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Carbono 2, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sí. Ajá. ¿No tendría que calcular solamente la masa de esa molécula o no sé por qué lo relaciona con el dióxido de carbono? Porque el dato son 2000 litros de dióxido. El único dato que yo tengo es que se obtienen 2000 litros de dióxido. Por eso, Claro, no había visto esa parte. Sí. Por eso todo el tiempo relaciono todo con 2000 litros de dióxido, que es lo que yo tengo de dato. Es donde me puedo prender, digamos. ¿Está? A mí me dio distinto, profe. A mí me No da sé. 8. A mí me dio ¿Cuál te dio distinto? 8,065. 0,06, sí. ¿Cuál, perdón? El que dice 1,15, ese otro resultado nos da. Ah, bien, el cálculo, pero el planteo está bien. Sí, Este el número te da planteo mal. Bueno, decime cuándo te dio, si corrijo. A mí me da 8,065 por día a la 25. Bien, ¿y lo demás también? Sí, yo no lo planteé de esa forma, pero me dio eso. Ah, bien. Bien. ¿Y el punto B me dijeron 200 cuánto? 2053 con 57. Bien. Así corrijo la presentación y después le paso ya corregida. Estamos. El planteo lo entienden, ¿verdad? Si estamos con esto, pasamos al 5 y controlamos. En realidad son a propósito de los errores para que ustedes me corrijan. No, son involuntarios. Vamos al 5. Según la ecuación de obtención de oxígeno por descomposición del clorato de potasio, determine el clorato de potasio sólido, se calienta, libera oxígeno y queda el cloruro de potasio sólido. Es decir, que pierde el oxígeno al calentar. Entonces, la sal, clorato de potasio, al calentar, produce cloruro de potasio sólido y oxígeno, perdón. La pregunta dice, determine cuántos litros de oxígeno en CMP y T se obtendrá a partir de 216 gramos de clorato de potasio. Si quiere está más sencillo que el anterior, es directo. Balanceamos de esta forma, me quedan 2 cloratos de potasio, acá hay un error, es oxígeno 3. 2 cloratos de potasio producen 2 cloruro de potasio y 3 oxígeno. Por lo tanto, 244,9 gramos de clorato de potasio van a producir 67,2 litros de oxígeno porque son 3 moles.
¿Sí? 22,4 por 3 me da 67,2. ¿Sí? 244,9, 67,2, 216, que es el dato, me da 59,6 litros de oxígeno. No sé si llegaron, si coinciden. Sí, profe. Perfecto. Bueno, si estamos hasta acá, puedo avanzar. Vamos a seguir con el 6, pero antes vamos a ver un poquito los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ah? Tienen que saber que en la mayoría de los problemas o de las situaciones cotidianas no tenemos las cantidades exactas, estequiométricamente exactas de reactivos, de ambos reactivos. Siempre hay uno que se consume primero y que va a limitar la producción. ¿Sí? O sea, el que se consume primero y limita la producción, o sea, porque se terminó, o sea, no hay más reacción, se dice que es el reactivo limitante. Y el otro que queda sin reaccionar, que queda una porción sin reaccionar, va a ser el reactivo en exceso. A causa, perdón, profe, de ese limitante es que podría sobrarnos monóxido de carbono, como decíamos hoy. No, ahí es otra cosa. Ese monóxido es porque dijimos que quema mal, es por algún desperfecto generalmente, y por eso produce otro producto diferente, no es el caso. Acá estamos hablando de una reacción, por eso vamos a analizar este caso de una planta automotriz, a ver, así sencillito. Si una planta de ensamblaje tiene 1.500 carrocerías de autos y 4.000 ruedas, ¿cuántos se podrán ensamblar con estos suplementos? ¿Sí? ¿Hay que comprar más carrocerías o más ruedas? Algo que no les dije recién es que no siempre el que está en menor cantidad es el reactivo limitante, sino que eso va a depender de cada ecuación. De la influencia del porcentaje. ¿Cómo? Como el porcentaje que se necesite de reactivos. Sí, no es porcentaje, es relación estequiométrica. Vamos a ver acá, este caso. Tenemos que cada auto va a llevar 4 ruedas, ¿sí? Es decir, que una carrocería con 4 ruedas va a producir un auto cuando se ensambla. Por lo tanto, voy a necesitar siempre 4 ruedas para una carrocería. Si lo que yo tengo son 1.500 carrocerías, voy a decir que puedo llegar a producir 1.500 autos. Cada carrocería puede producir un solo auto. Ahora, si tengo 4.000 ruedas, dijimos que cada auto tiene 4 ruedas, entonces con 4.000 ruedas puedo ensamblar solamente 1.000 autos. ¿Está? Entonces, pregunto, ¿cuánto voy a producir en total con lo que tengo? ¿1.500 o 1.000 autos? 1.000. 1.000, porque me van a sobrar carrocería. ¿Está? Me van a faltar ruedas. Fíjense, numéricamente es mayor la cantidad de ruedas que de carrocería, pero el limitante en la producción serían las ruedas. Me van a faltar ruedas para los 500 autos, para las 500 carrocerías que sobran. Sobran 500 carrocerías, van a faltar entonces unas 2.000 ruedas más. ¿Está? Entonces podemos decir que quien limita la producción son las ruedas porque se consumen primero. Si hablamos químicamente, sería el reactivo limitante. Va a ser quien limita la producción. Y las carrocerías que sobran, si hablamos en términos químicos, serían el reactivo en exceso. ¿Cuántos van a sobrar? 500, porque se ocuparon solamente 1.000. Cuando se consumen completamente las 4.000 ruedas, se usaron 1.000 carrocerías. 500 quedaron sin usar. Ese sería el exceso. ¿Está? Entonces, ¿quién es el reactivo en exceso? Aquel que queda sin reaccionar. Reactivo en exceso, entonces, las carrocerías y limitante, las ruedas. ¿Está? Entonces, si venimos a la química, si me da datos de los dos reactivos,
acá tengo que, hasta ahora le iremos dando datos de un solo reactivo. Cuando le damos datos de los dos, ahí está en un problema porque tienen que ustedes saber cuál es limitante y cuál es exceso. Sí. Sí. Ahí. ¿Ya está? ¿Sigo? Dale. Bien. Vamos al problema 6. Se hace reaccionar 40 gramos de aluminio y 3 moles de cloro gaseoso. El aluminio sólido reacciona con el cloro gaseoso para producir tricloro de aluminio, que también es sólido. La pregunta dice cuál es el reactivo limitante y que marque la respuesta correcta. Para poder marcar tienen que hacer los cálculos, no los pueden saber a menos que adivinen. Entonces acá tengan en cuenta que en un caso así tienen que no solamente decir cuál es el reactivo limitante, sino también justificarlo por medio de cálculos. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a analizarlo? Tengo 40 gramos de aluminio y 3 moles de cloro. Balanceo la ecuación antes que nada y tengo que 2 moles de aluminio reaccionan con 3 de cloro para producir 2 de cloro de aluminio. Después, hago la relación y analizo con los 40 gramos y analizo con los 3 moles. ¿Cómo hago, por ejemplo? A ver, yo digo que 40 gramos de aluminio van a reaccionar con 3 moles de cloro. Perdón, 54 gramos de aluminio, que es lo que pesan estos 2 moles, van a reaccionar con 3 moles de cloro. Los 40, ¿con cuánto van a reaccionar? Saqué en gramos acá. A ver. Fíjense. 50 gramos de aluminio van a reaccionar con 3 moles, que cada uno pesa 70,9. Los 40, ¿con cuánto? Con 157,2 gramos. Pero lo que yo tenía era 3 por 70 son 210, es decir que tenía más gramos de cloro que los que necesito. Cuando se consumen completamente los 40 gramos de aluminio, solamente se ocupan 157,5 gramos de cloro. Por lo tanto, el aluminio es el reactivo limitante y el cloro, como sobra, es el reactivo en exceso. Esa es una forma, o si parten al revés, pueden decir que 3 moles de cloro reaccionan con 54 gramos de aluminio y el dato eran 40. Para que se consuman completamente los 3 moles de cloro necesito 54 de aluminio. Pero tengo 40, por lo tanto, el aluminio va a ser el reactivo limitante y el cloro el exceso. Partan de una o partan de la otra, llegan a la misma conclusión. ¿Está? Ahora la pregunta es, una vez que yo sé cuál es reactivo limitante y cuál es reactivo en exceso, ¿cuál utilizo para calcular la cantidad de producto? ¿El limitante o el exceso? Limitante. Siempre el limitante. ¿Está? Bien, a ver, el punto B dice ¿cuántos moles de reactivo en exceso quedan sin reaccionar? ¿Cuántos moles quedan sin reaccionar? Lo que se consume de cloro son 2,22. Por lo tanto, si tenía 3, hago la diferencia. 3 moles menos 2,22 me queda 0,78 moles de cloro sin reaccionar. 3 tenía originalmente, 2,22 reaccionaron para consumir los 40 de aluminio, por lo tanto me quedan 0,78 moles de cloro. Que eso debería ser suficiente para hacer reaccionar 14 gramos de aluminio, ¿no? ¿14? ¿Por qué 14? 54 menos 40. No, eso no sabemos. Ok. Bien, tengo que ver acá la estequiometría. Ahora, ¿cuántos gramos de tricloro de aluminio se formarán? Y acá dijimos que va a depender siempre del reactivo limitante, es decir que
Si tengo dos datos, 40 de aluminio y 3 de cloro, para calcular la cantidad de producto, no es lo mismo que use uno que el otro. Tengo que usar siempre el reactivo limitante, que ya sé que es el aluminio. Entonces decimos que 54 gramos de aluminio van a producir 266,6 gramos de tricloruro de aluminio. Los 40, que son el reactivo limitante, 197,52. ¿Está? ¿Alguna duda, chicos? Pregunto, ¿Sergio está por las dudas? Grabé la Sí, Mario. asistencia, chicos. ¿Está Sí, acá Sergio? estoy. Sí, acá estoy. Pregunto, ¿grabé la asistencia o no? No me acuerdo. No. No, profe. Bueno, entonces el profe Sergio tiene un juego ahora para cerrar. Recuerden que él es el chico de los juegos. Pero vamos a grabar 10 minutos. ¿Qué datos había que poner? ¿Me recuerdan, chicas? Había que poner apellido, nombre y legajo, por favor. Bien, entonces... ¿Nos pueden habilitar para renombrar? Porque yo ¿Cómo? entré y no sé por qué me... Si nos Se pueden escucha habilitar, bajo. si nos pueden habilitar para renombrar. Porque Renombrar. yo entré, sí, yo entré y me puso el nombre primero esta vez, no sé por qué. Bueno, lo que voy a hacer es, pongo para grabar y le pongo a Sergio para que pueda compartir. Usted, profe, tiene un botón abajo nomás, 3 puntitos. Sí. Que dice permitir para que nos podamos editar el nombre. Igual no es necesario si en la asistencia tenemos que poner el nombre, el legajo y el presente. Claro. Sí, por eso. Vamos a grabar y pongan los datos que le pidieron. ¿Estamos grabando? Bien, ya estamos grabando, chicos. Pongan los datos que le pidieron. Y ahí Sergio te... Dale. Ya estamos, Sergio. Un segundito y ya comparto. Bueno. Chicos, ahí le comparto. A ese link tienen que ingresar. Y ahí está el código. Y ya se los comparto en el chat.
¿Cuánto estamos? 60. Vamos a esperar a llegar a 30, 40, somos 60 los que estamos, así que esperamos y ahí arrancamos todos juntos. Sumándose mientras, chicos, en esta actividad terminamos. Bien. ¿Alguno más, chicos? Arrancamos en un minutito. Bien, arrancamos entonces, chicos.
Ahí ya casi todos terminaron. Sí, el recursante siempre primero ahí respondiendo las preguntas. Bien, ya casi están terminando todos, así que están faltando un par nomás. Pero en total, bien, 75% la precisión entre todos. Así que bien, se entendió. Ahí está. Hoy lo pasaron igual, varios chicos respondieron bastante bien. Acá repasamos a las preguntas para ver. Esta era la primera. ¿Cuál era, si esta reacción estaba balanceada correctamente? ¿Es correcto o no? No. Sí. No, porque ¿cuál es el error? El 2 que está delante del oxígeno. Exactamente. me apareció segundos. Exactamente. El 3 tendría que tener un 3 porque acá vos tenés 2 oxígenos y acá tenés 4. Entonces es falsa esa. Bastante igual respondieron. Después en esta, que bastante también a veces suele confundirse, damos esta reacción, y si reaccionan 6 moles de sulfuro de zinc, ¿qué pasaría acá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos moles de oxígeno se reaccionan y cuántos moles de óxido de zinc se obtienen? 9 de oxígeno y 6 de óxido de zinc. Exactamente. Que es la primera, correcto. Porque varían proporcionalmente. Acá tenemos, es decir, múltiplo de 3 va a ser exactamente. Tenemos 6 moles y acá tenemos 2 en esta reacción balanceada. Y la última, si esta reacción se encuentra correctamente balanceada. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? Igual acá casi todos le pegaron, que es correcto, que sí, está ok, está bien balanceada. Recuerden, como vieron con el profe, una de las primeras cosas que tiene que hacer en esta estoiquiometría, por eso acá lo vemos, es balancear las ecuaciones, porque a veces nos olvidamos, y después el tema de las relaciones, como estuvieron viendo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Si no hay más dudas, consulta. No sé si alguien más quiere agregar algo más a los profes. No, estaría todo. Cortamos la grabación entonces. Y después no sé si quieren decir algo más. No. Bien. Bueno, chicos, entonces esta es todo por hoy, entonces por la clase de hoy. Les voy a pasar enseguida estaba corrigiendo la presentación, les paso enseguida y con eso estaríamos. Se pusieron nerviosos, Sergio, dicen. Sí. El tiempo y la música lo pone. El poco tiempo siempre ayuda. Los 30, 40 segundos es lo que lo hace divertido. ¿Quién ganó, Sergio? A ver, vamos a ver quién ganó de paso. A ver, tengo que darle finalizar acá. Ezequiela. Igual, no sé quién es, pero ella ganó. Ya. Y ahí nomás estuvo Insfran, cerquita. Exactamente. Bueno, chicos, estamos entonces. Si la más profe quiere decir algo, si no ya finalizamos. Ahí está el podio. No, creo que está todo. No sé si recordarles nomás que el recuperatorio, si es que no dijeron, va a ser el 22 en el horario de la teoría. Después de la semana de mesa, ¿no? Claro. Sí. Nos olvidamos el otro grupo decirles, creo. Porque justo... Sí, no, en el otro no dijimos. Me acordé de
de ese detalle. Así Bueno. que nosotros ahora, ni bien tengamos, les pasamos la nota de los parciales. Dale. Bueno. Bueno, buenas noches entonces a todos. Dale, chicos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Chao. No, profe, Hasta luego, gracias. profe.